Hola amigos, bienvenidos a Primeros Auxilios. Hoy abordaremos esa pregunta que nos hacemos cuando tenemos la necesidad en casa de cambiar nuestra lavadora. Bien porque ha tenido una avería importante y ya no sale a cuenta arreglarla, o bien pues porque ha llegado al final de su vida útil, ¿no? Esta pregunta pues nos la vamos a plantear cuando llegamos al centro comercial o a aquella tienda de electrodomésticos donde tenemos la costumbre de comprar todos los aparatos del hogar. Y la pregunta que nos aborda siempre es ¿qué lavadora comprar? Es una pregunta difícil de responder. Sí que es verdad que podemos acertar más o menos con nuestra compra teniendo a mano algún tipo de información un poco más especial como la que intentaré daros hoy, ¿no? Como siempre os he dicho y os dije en un anterior vídeo aquí en Primeros Auxilios, comprar un aparato, tanto una secadora como en este caso de lo que estamos hablando hoy, una lavadora, es una inversión. Una inversión porque es un aparato que nos tiene que durar en principio muchísimos años. Es un aparato que tiene que lavarnos bien la ropa, que tiene que consumirnos poca energía y en todo lo que podamos estirarnos a nivel económico, pues mucho mejor, ¿no? Si hablamos de algunas marcas, yo os pongo aquí en mi izquierda pues un ranking de lavadoras que creo que son las marcas que más despuntan en el mercado. Son fabricantes, ellos diseñan y producen sus máquinas. Otra cosa importante también será que tenga una red de servicios oficiales extendida por todo el país y a ser posible pues lo más cerquita de casa, pues si algún día tenemos algún problema, pues que la asistencia sea rápida y sobre todo que tengamos un acceso al recambio pues también ágil, ¿no? Que no sea costoso encontrar piezas de repuesto para nuestra lavadora. Tener en cuenta que hay muchas marcas de nueva generación, de estas que nos llegan de fuera de Europa, que no tienen una red de servicios oficiales importante y la localización del recambio pues es problemática, ¿no? Entonces yo descartaría este tipo de máquinas que no tengan estos dos puntos a su favor y me centraría siempre pues en las marcas que sí que cumplan estos requisitos, ¿no? Vamos a hablar ya de qué lavadora comprar. Yo os voy a dar algunos puntos donde os tenéis que fijar una vez habéis puesto el ojo en vuestra marca, algunos puntos que creo que son importantes, como por ejemplo que la máquina que vayamos a comprar lógicamente pues tenga su filtro, ¿no? También será importante de que tenga una goma de desagüe. Esta goma sirve pues bueno, si la máquina se atasca y no nos vacía el agua, no nos centrifuga, pues que podamos vaciar el agua de la máquina, porque normalmente aquí dentro siempre hay muchos litros de agua y si sacamos el filtro pues vamos a causar una inundación tremenda, ¿no? Entonces con esa gomita lo que vamos a hacer es vaciar poco a poco el agua de la máquina y a continuación vamos a poder sacar el filtro y no nos va a salir agua, ¿no? En cuanto a algún tema más relacionado con el mantenimiento, pues que el cajón de aditivos, que es esto de aquí, pues se pueda extraer con facilidad, ¿no? Que se pueda sacar y se pueda desmontar para poder limpiarlo, ¿no? Sobre todo el tema del suavizante, que es un producto que deja mucho residuo gelatinoso y será importante pues que se pueda desmontar tal y como veis aquí para poderlo limpiar en profundidad. También me fijaría en lo que es la puerta, ¿no? Que se vea sólida, que lo que es la bisagra pues también se vea a simple vista firme, que no tenga movimientos. También me fijaría en que cuando cierro la puerta de la lavadora no tenga que hacerle ningún movimiento para poder encararla, empujando y tirando se abra perfectamente, porque si encontráis de que a la hora de cerrar la puerta pues tenéis que levantarla un poco o tenéis que intentar acertar dónde está el anclaje, pues malo, porque esto al cabo de 3 o 4 semanas de utilización la puerta la vais a tener colgando y vais a romper la puerta o vais a romper el cierre. Otro dato importante será que la puerta pues carezca de aperturas mecánicas, que no tenga tiradores ni palancas que sean necesarios para abrir la puerta, ¿no? Hoy en día casi todas las lavadoras tienen estos dispositivos que empujando y tirando se abre la puerta, ¿no? Otra cosa muy importante que os tenéis que fijar, al no tener aperturas mecánicas, pues el día que por cualquier cosa tengamos un problema con el cierre de la puerta, pues no vais a poder abrir la puerta. Es muy posible que haya que dañar la puerta para poder hacer esa reparación con el consecuente gasto económico que eso nos va a repercutir, ¿no? Es muy importante que la máquina disponga de un dispositivo de apertura de emergencia, ¿no? Lamentablemente la máquina que tengo aquí de la firma LG, pues a pesar de ser una de las mejores máquinas desde mi punto de vista que hay en el mercado, pues anecdóticamente no lo lleva, ¿no? Entonces creo que esto es un fallo de los señores de LG, pues no ponerle este sistema de apertura de emergencia. Esto es un fallo garrafal desde mi punto de vista. Sí que os puedo decir de que hay muchos fabricantes que lo incorporan, ¿no? Han pensado en este problema y han incorporado el sistema de seguridad. Creo que en un vídeo del canal
os hablo, por ejemplo, del grupo BSH, que incorpora en todas sus lavadoras, incluso también Miele, AEG y Electrolux, si no recuerdo mal, hay un vídeo donde os enseño que para qué sirve ese dispositivo. Si abrimos la puerta de la lavadora, pues también nos debemos fijar en la goma, ¿no? En la goma, por norma general, en todos los modelos de máquina, de momento no he visto ninguna que no lo lleve, que la goma de la puerta pues lleve los 3 orificios de desagüe, porque durante el proceso de lavado pues ahí se va a estancar agua, y con esos 3 puntos de desagüe o 2 puntos o un agujerito vamos a conseguir de que se drene ese agua, ¿no? Entonces eso no nos va a generar moho ni malos olores en la máquina. Eso es importante. También será importante que la distancia entre el tambor y la goma pues sea lo mínimo posible. Algunos fabricantes, pues por el diseño de los tambores, entre la distancia de la goma y el tambor hay una gran separación, y por ahí la máquina se traga lo que son prendas muy pequeñas. Sí que es verdad que el diseño del cristal está realizado para que se asiente encima de la goma y evitar que se metan entre el cristal y la goma pues prendas muy pequeñas, pero aún así alguna vez la máquina enganche algún calcetín o alguna prenda y se la trague, ¿no? En cuanto a los programas que llevan hoy en día las lavadoras, hay una serie de ellos que están bastante estandarizados, que son los que normalmente suelen llevar todas las lavadoras. Aquí sí que no vamos a encontrar diferencias. Posiblemente nos encontremos alguna diferencia en aquellos programas especiales que cada fabricante pues ha diseñado para ese modelo o esa marca concreta, ¿no? Hay fabricantes que te incorporan programas para lavar ropa oscura, otros te incorporan algún programa para lavar, pues por ejemplo, edredones. Yo, a la hora de aconsejaros que la máquina lleve programas rápidos para lavar, si puede ser de 30, de 40 minutos. Hay algunos programas de 14 minutos que prácticamente no lavan la ropa, simplemente les hace un aclarado, pero bueno, también puede ser interesante que lleve algún programa también especial para lavar algún edredón pequeño, por ejemplo, algún programa para lavar ropa deportiva, que hoy en día hay mucha tendencia en casa de que alguien haga deporte, y esos programas van muy bien para lavar ese tipo de ropa. Que lleve también algún programa para lavar ropa oscura. Uno de los programas que tu máquina también debería incorporar es un programa de autolimpieza, ¿no? Esto se está incorporando ya prácticamente en todas las marcas y modelos de lavadora, ¿no? Y es un programa especial para autolimpiarse, ¿no? Lógicamente no lo va a hacer solo con agua, sino que vais a tener que poner un producto externo, un limpiador profesional, o podéis también hacer estos lavados con vinagre, por ejemplo. Es una buena idea hacerlo también. El vinagre es un buen desinfectante y también es un buen producto anticalcario y económico, pero bueno, no es muy efectivo, o sea, no tiene un gran poder de limpieza. Sí que hay productos profesionales diseñados para la limpieza en profundidad de las lavadoras, porque la máquina no solo tiene cals dentro, sino que hay pues restos de borra, restos gelatinosos de los jabones líquidos, suciedad en sí, grasa. Estos productos profesionales están formulados para eliminar todo este tipo de residuos, ¿no? A grosso modo, pues bueno, que esos programas que lleva la máquina pues nos encajen a nosotros, ¿no? Y en cuanto a las opciones de lavado, que la unidad visual, me refiero al panel de visualización de opciones, que es esto de aquí, que tenga pues una lectura fácil y agradable de lo que es el tiempo de lavado, el tiempo que queda para terminar de lavar, que podamos hacer una puesta en marcha diferida, poner la máquina en aquellas horas donde la tarifa eléctrica pues es más económica, donde podamos pues por ejemplo graduar la velocidad del centrifugado, podamos anularlo, podamos cambiar la temperatura del agua, una serie de opciones que por norma general son muy similares en todos los fabricantes. También aquí será importante que la persona que nos esté explicando la máquina pues nos haga un buen detalle de todas estas opciones que lleva el aparato, para que así nosotros valorar si eso puede servir o no nos puede servir, ¿eh? Otra de las opciones, desde mi punto de vista, importantes que debe incorporar aquella lavadora que vas a comprar es el poder abrir la puerta de forma inmediata, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿En qué consiste esta opción? Bueno, imaginaros que pues bueno, ponéis la lavadora, la máquina empieza el proceso de lavado, pero se os han olvidado pues poner prendas, ¿no? Dentro de la máquina tenéis ahí un pantalón, una camisa que se os ha olvidado y la queréis poner. Pues bueno, las máquinas que tienen esta opción puedes hacerles una pausa, y si por ejemplo el nivel del agua pues no es muy alto
y la temperatura del agua, en un caso de que hayas puesto un programa con temperatura, con agua caliente, pues no es muy elevada, pues vas a poder abrir la puerta de forma inmediata e introducir la ropa. Y en cuanto a la tecnología de la máquina, pues que lleve la media carga automática, que en función de la cantidad de ropa que le estamos poniendo a la lavadora, pues la máquina coja más o menos agua y gaste más o menos electricidad, que no tenga ningún botón que tengamos que pulsarlo para decirle a la máquina que hay poca cantidad de ropa, sino que esto lo haga de forma automatizada. Eso será importante, que las máquinas incorporen los motores inverter, son motores pues que tienen prácticamente una ausencia de problemas mecánicos, mucho más silenciosos y también a nivel energético mucho más eficientes, ¿no? Estas serían una de las dos características pues básicamente entendibles para todos y que deberían incorporar las máquinas, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos avances tecnológicos que son propios de cada fabricante, ¿no? Este es el caso de LG. Para mí, desde mi punto de vista, ha incorporado uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos 50 años, ¿no? Que es el Direct Drive. Aquí veréis algunas imágenes que os he puesto para que sepáis de qué va el tema. Pues es una polea motorizada que se encarga de la gestión del movimiento del tambor. Lo que se consigue es eliminar el motor propiamente dicho, el motor típico de la lavadora y la correa, ¿no? Y esto pues genera unos beneficios, que la máquina hace mucho menos ruido, la máquina es mucho más estable y al haber menos piezas en el interior de la máquina, pues posiblemente vamos a encontrarnos menos averías en el futuro, ¿no? Averías de motor y averías de rotura de correa. Creo que Samsung también incorpora los Direct Drive en sus lavadoras, ¿no? Y volviendo al principio del vídeo, que no se me había olvidado, que vuestra máquina sea lo más eficiente posible. Recordar lo que os dije al principio de este vídeo, esto es una inversión y esto forma parte de ese paquete que engloba la palabra inversión, ¿no? La eficiencia energética del aparato. Pensar que esto es un aparato que por norma general de media nos va a durar pues entre 10, 11 y 12 años y es importantísimo que durante todo este tiempo nuestra máquina ahorre electricidad y agua. Y consecuentemente la simbiosis de estos dos parámetros también nos va a hacer de que nuestra máquina ahorre en cuanto a detergente, suavizantes y aditivos, ¿no? Productos necesarios para el lavado a máquina. Bueno amigos, acabamos de llegar al final del vídeo. Espero que todos estos consejos pues haya sido de vuestro interés como siempre. Por mi parte nada más. Os espero aquí muy pronto en Primeros Auxilios, como siempre. Un saludo.